se ve, sí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, ya me estaba desesperando porque no aparecía, no lo podía poner. Bueno, vamos a ver entonces hoy el Ditela. Yo siempre digo, recomiendo, ya sé que a veces no hay mucho tiempo, pero para el que le interese la historia argentina y el arte argentino, porque yo creo que una de las cosas fundamentales es ver el arte dentro del contexto histórico. Entonces uno lo entiende con más facilidad. Entonces, si quieren repasar o leer o tener en la biblioteca cualquier libro de historia, yo la verdad es que me encanta Luis Alberto Romero por la breve historia argentina, por la claridad, por la capacidad de síntesis y porque es realmente un texto clarificador. Lo recomiendo. O sea, lean algo de historia para, digamos, tener, más allá de que yo voy a dar el contexto histórico. Bueno, vamos a ver que el Ditela fue una institución privada que generó gran parte de lo que fue no es que generó, apoyó una eclosión de movimientos y de vanguardias que se dieron en los años 60. También es cierto que el Ditela, como una institución privada que estuvo claramente ligada a lo que vamos a ver, a una Argentina que tuvo tal vez su mejor momento de la historia, que fue el crecimiento de las industrias, lo que fue sobre todo la instalación de las industrias Kaiser en Córdoba, bueno, y la familia Di Tella, que vinieron de Italia, Torcuato Di Tella, y empezó vendiendo máquinas amasadoras de pan, terminó teniendo un emporio muy importante que generó, digamos, riqueza, ¿no? Esto fue un momento, los años 60, por eso les digo, lean cómo fue, que también tuvo sus lados oscuros, es decir, no todo era, no fueron los años dorados, como dice Hobsbawm, los 60 en el plano internacional. Fueron dorados y también tenían un lado B, que ahora lo vamos a ver cómo en el arte todo esto se refleja. Les voy a leer de Oscar Terán, que murió hace poco, uno de los grandes profesores de historia de la cultura argentina, ¿no? Y toma especialmente un libro que se llama Nuestros años 60. Los años 60 han quedado caracterizados como un periodo de inusitada libertad y enormes esperanzas, como una etapa en que el mundo era joven y existía una relación casi inmediata entre el deseo y su realización. Cuando bajo los adoquines estaba la playa, Instituto Di Tella, ¿no? Y otro libro muy importante que está lamentablemente agotado es el de un profesor inglés que es John King, que escribe El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década de los 60. Bueno, creo que nunca leí un ensayo, es un libro tan claro y tan abarcador de todo lo que fue la cultura de esos años 60. Así que si lo consiguen es sumamente recomendable. Sin embargo, en el mundo donde el poder cultural tendía y aún tiende a una división entre productores de cultura y receptores de cultura, los argentinos pronto descubrieron que el tráfico del puente era casi siempre unidireccional. No, ahí está mal la palabra, unidireccional. Bueno, acá vamos a tomar este tema. Estos años 60 van a estar, como también plantea el clarificador libro de Andrea Yunta, esa relación del arte argentino con el contexto internacional, que equivale a decir, como ella dice también, a Estados Unidos. Estados Unidos lidera en los años 60 los movimientos artísticos, todo pasa por Estados Unidos, ya lo estuvimos viendo como el minimalismo, el arte conceptual tienen su origen allí, el pop art también.
el arte, gran parte del arte procesual, como el happening, que se inicia con Alan Caprop también en Estados Unidos, y de qué manera esto se va a reflejar en países que podríamos llamar también periféricos, ¿no? Es decir, esta idea de centro y periferia, que es un concepto interesante. También hay un libro muy lindo, que es en las décadas de los 20 y los 30, que escribe Beatriz Arlo, que se llama Buenos Aires, una modernidad periférica. Es decir, esto no quiere decir que el arte nuestro sea menor que el de los norteamericanos. Es más, yo creo que en algunas cosas que todavía no están instaladas en el ámbito internacional, yo creo que son más interesantes que lo que se produjo en el centro. Pero es una relación justamente de poder y también de capacidad de construir un propio discurso. Yo creo que esto es lo que nos falta a nosotros. Bueno, ¿esto ya lo habíamos visto o no? Porque el marco histórico, ya lo habíamos analizado. No. ¿No? Bueno. Bueno, nosotros tenemos que pensar, por eso les decía, después refresquen un poco la historia argentina, que tuvimos desde el año 43 un golpe de Estado, el GOU, que fueron un grupo militar del cual va a salir Perón, que en el 45 en el 46 va a asumir su primer presidencia democrática, digamos. Él arma un partido, que va a ser el Partido Justicialista, y va a cumplir los 6 primeros años, y después la segunda presidencia va a estar trunca con el golpe de la Revolución Libertadora 1955. Allí los militares toman nuevamente el poder y ante el fracaso económico, porque tampoco nunca supieron manejar la economía, vuelven a llamar a elecciones y va a triunfar el doctor Frondizi, Arturo Frondizi, que representaba al radicalismo intransigente. Había una pata que va a ser un problema grande, que era la proscripción del justicialismo. La Revolución Libertadora había casi censurado incluso hasta la palabra Perón. Bueno, y así fue como finalmente estaba latente ese malestar. Frondizi hace un pacto con Perón, el peronismo en una gran parte vota a Frondizi, también con la promesa de volver a darle personería jurídica a los sindicatos y demás. Frondizi va a generar, él viene con un discurso importante que era el desarrollismo. Es decir, uno piensa en Frondizi y la política era desarrollista. Es decir, lo que quería, Frondizi venía de la universidad, era un profesor, abogado, y su proyecto fue, de alguna manera, hacer que la Argentina saliera del esquema exportador, en el cual seguimos, agroganadero. Es decir, hacer un desarrollo sostenido de la industria que ya venía incluso desde la época de Perón. Es decir, esa industria, diríamos, liviana, ¿no? de máquinas, y una industria que se había desarrollado a la luz de la industria de sustitución en la época de la guerra. La idea de Frondizi era modernizar las instituciones, y él va a tener, digamos, ahí está Frondizi y su sombra, que fueron los militares que le van a hacer en su corto pero prolífico gobierno, del 58 al 62, que lo van a derrocar, 33 planteos militares. Es decir, los militares van a estar constantemente marcándole el paso. Las relaciones políticas de la Argentina, y esto lo van a leer también en el libro de Junta, y tiene que ver justamente con
lo que pasa con el arte es que la Argentina en la época de Perón estaba cerrada al mundo, sobre todo Argentina estaba en conflicto con Estados Unidos porque hasta último momento no había aceptado participar en la guerra contra el eje. Es decir, había muchos actores en la Argentina que estaban con Alemania. Y finalmente, con la llegada de Frondizi, hay una apertura que también va a tener todos sus bemoles, por eso les digo, todo esto es complicado, ¿no? Ahí está Kennedy, que fue una figura muy importante en los años 60 a nivel internacional, esto sí ya lo vimos. Pero también Frondizi va a entrevistarse, ahí lo vemos con Fidel Castro, con el Che Guevara, es decir, la búsqueda de una independencia de poder ante también un momento clave que fue la Revolución Cubana apoyada por la URSS en ese momento. Ya vimos el conflicto de la guerra de los misiles que puso en jaque al mundo en el año 62. Bueno, ahí tenemos, ahí está la Guerra Fría y ahí tenemos a los dos personajes del momento, el presidente de Estados Unidos, Kennedy, y Khrushchev, el presidente de la Unión Soviética. Bueno, ahí tenemos imágenes. Bueno, hubo una continuidad, a pesar de que hubo un golpe de Estado y fue derrocado Frondizi, que fue llevado a la isla Martín García, con otro gobierno radical de otro signo, ¿no? El intransigente de Frondizi y los radicales del pueblo con otro gran presidente argentino que fue el doctor Arturo Illia, que era médico, que vivió toda su vida en Córdoba, un hombre realmente abocado al servicio de los demás, y que fue acusado de ser lento, ¿no? Lo cargaban y le hacían caricaturas como una tortuga. Sin embargo, en este periodo hubo varios desarrollos importantes. Frondizi crea institutos para darle desde el Estado un envío muy fuerte con la creación del INTI, el Instituto Tecnológico Industrial, el INTA, el Instituto Tecnológico Agropecuario, con el Fondo Nacional de las Artes. Estos fueron todas creaciones de Frondizi. Ilía también va a dar batalla contra, sobre todo con la medicina, diríamos, iba a imponer los genéricos en ese momento. Este periodo fue un periodo de democracia donde hubo, como decimos siempre, si uno analiza toda la historia del arte, los periodos en que floreció la cultura, en que hubo una producción importante, estuvo siempre ligada a periodos de libertad de acción. El arte no tiene cabida si no aparece esta idea de libertad y pujanza. Acá estamos viendo una revista que tuvo mucho que ver con la cultura, es decir, si uno quiere leer o investigar qué fueron bien los años 60, hay que leer la revista Primera Plana, ahí la tenemos creada por Jacobo Timerman, y uno de después va a quedar en manos también de un gran escritor argentino, Tomás Eloy Martínez. La revista se fundó en 1962 y terminó en 1973. En las tapas era una revista para, diríamos, empresarios que tomaban especialmente temas políticos, económicos, este era el fuerte de la financieros de la revista, pero a su vez incluían temas sobre arte y sobre todo hubo importantes colaboradores
sobre arte, sobre moda, sobre ciencias, muchos temas científicos. Bueno, yo recomiendo, si tienen ganas algún día de ir a la biblioteca, a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, están todos los ejemplares de primera plana. Fíjense en estas imágenes, ¿no? Tenemos a Julio Cortázar en una tapa, al grupo del pop en otra tapa y al Che Guevara. Así que, como ven, era un reflejo muy importante de todos los hechos que fueron marcando esa década de los 60. Miren, acá les traje una imagen sobre la sociología. ¿Somos todos neuróticos? Casi el 70% de los argentinos ha perdido la confianza. Qué inquietantes perspectivas abre este hecho científicamente comprobado. Bueno, la historia argentina parece repetirse, ¿no? Bueno, y también tenemos en esa década de los 60, ustedes lo pueden leer todo esto, está muy bien tratado en el libro de Andrea Yunta, de cómo acompañaron esa cultura, esa efervescencia yo diría que más que en el plano, no fue un desarrollo económico, fue distinto a lo que podía pasar en una sociedad de consumo como en Estados Unidos, pero la Argentina fue una sociedad que estuvo una clase media muy abierta a la cultura, a, siempre aclaramos, fue un grupo minoritario, no es que la mayoría de la gente iba a las muestras de arte, esto lamentablemente no es así, pero aquí estamos viendo una galería modelo, que fue la galería de un italiano que se instaló en la Argentina, Bonino, y que fue la galería top, más vanguardista, va a exponer a los artistas de la nueva figuración y va a crear incluso esta idea también internacional, desde la Argentina llevar el arte argentino a otros lugares. Él fundó una galería en Río de Janeiro y otra en Nueva York. Realmente era una apuesta importante. Si miramos acá está Paul Newman, ¿eh? Y si miramos acá, esto es de Alberto Greco. Esto no sé si no es Raquel Forner. Así que fíjense qué interesante esta imagen. Bueno, ahora vamos al Ditela. El Ditela, acá tenemos a los hermanos Guido a nuestra izquierda y Torcuato Junior, diríamos, a nuestra derecha. En 1958, cuando se cumplieron 10 años del fallecimiento de este pionero que fue don Torcuato Ditela, que como les digo, había venido de un fracaso económico y posiblemente también por el fascismo en Italia, era del sur de Italia, y vino a armar nuevamente él era de una familia adinerada, pero vino sin nada, y empezó a armar nuevamente un emporio con esas máquinas para amasar pan. Y a los 10 años de su muerte, los hijos deciden crear estos institutos, varios institutos. Es decir, con una parte de las ganancias de los beneficios de la industria de Itela, que ya tenían expendedores de nafta, las heladeras de Itela, Siam, los automóviles que fueron para toda la clase media, los famosos de Itela, ahora los vamos a ver, decidieron entonces apoyar económicamente y crear institutos de investigación. Es decir, una apuesta interesante para darle empuje a las artes. Guido Di Tella había heredado de su padre el amor al coleccionismo.
su padre había tenido como asesor en las obras que se compraba de arte europeo, antiguo y contemporáneo, a Lionello Venturi, el maestro de Giulio Carlo Argan, y después a Argan como asesores para comprar sus colecciones, que gran parte hoy están, gracias a él, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y a ninguno de los dos hermanos Di Tella les interesaba la industria. Tuvieron una formación universitaria importante. Guido Di Tella hace un máster en Massachusetts, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y de ahí él viene con la idea que se practica en Estados Unidos de que las empresas avalen proyectos de investigación o proyectos de apoyo a las artes y a las ciencias sin intervención de los directivos de la empresa. Esto es muy importante. Y Torquato Di Tella fue un sociólogo muy importante, trajo a la Argentina, fue uno de los que estuvo en la creación de la facultad en la UBA de Sociología, y trajo a la Argentina a, a Gino Germani, que fue un profesor italiano que le dio un impulso y un vuelco a la sociología. Después todo esto se puede ampliar mucho más porque es realmente muy interesante. Bueno, ahí está Don Torquato Di Tella y Siam, la empresa en que ahí están las heladeras. Pensemos esto que cuenta John King en su trabajo, el cambio que se produce en estos años. Pensemos que antes las heladeras eran cajas de madera, deben haber visto en algún lugar, eran como refrigeradores con adentro aluminio y afuera madera, y se ponían barras de hielo, ¿no? Es decir, terror. terrible, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas heladeras que van a, digamos, a aportar el confort básico, ¿no? De una clase media y medias baja, es decir, cuando se difunde la posibilidad de tener una heladera, fue un boom extraordinario. Y la gente se anotaba, había listas porque no daba abasto la producción, y la heladera, como dice John King, después se ponía en el living de la casa, ¿no? Porque era un elemento fantástico. Bueno, esto fue parte de esta década de los 60, donde estaba este desarrollo. Por supuesto, acá también la generación de trabajo, de obreros, de especialización. Y en medio de este contexto, una figura clave del Di Tella, al cual admiraba Guido Di Tella, fue la figura de Jorge Romero Bress. Jorge Romero Bress fue un profesor, era profesor de filosofía en la Universidad de La Plata. Él fue el creador de la revista 1948, fue también echado durante la época del peronismo, que expulsó a muchos profesores que no coincidían con la visión del peronismo, entre ellos también José Luis Romero, el padre de Luis Alberto Romero, que era entonces el decano de la Universidad de Buenos Aires, y Jorge Romero Bress también fueron expulsados, y con la Revolución Libertadora en el 56 a Romero Bress le van a dar entonces la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, donde él hace un giro importantísimo hacia una renovación, ¿no? Era un museo que estaba bastante alicaído, podríamos decir. La revista Ver y Estimar era una revista
tenía una función pedagógica. Además, Jorge Romero Bress fue un gran profesor de historia del arte, que difundió, digamos, el arte de vanguardia, explicaba. Ver y estimar el nombre ya nos indica esta idea de que él posibilitaba el ver y estimar a quien no conocía, por ejemplo, el arte abstracto. Estamos hablando de que en la Argentina no se conocía demasiado de la historia de las vanguardias, y además Romero Bress va a tener también un vuelo internacional, va a ser convocado como un teórico importante, por ejemplo, para las bienales de San Pablo. Él va a tener una conexión muy importante con Clement Greenberg, digamos, lo más alto del arte norteamericano, con el Pope de Francia, que fue Pierre Restany, fue amigo de Jorge Romero Bress. Es decir, era un hombre con muchísima capacidad. Y va a ser la figura de los años 60, porque además de haber dirigido el museo, después Guido Di Tella lo convence para que vaya del año 63 al 70 a dirigir, en realidad desde el 60 también al 70 va a estar en el Di Tella, es decir, toda la transformación. El Instituto Di Tella de Artes Plásticas, que era el CAB, Instituto de Artes Plásticas Visuales, Instituto de Artes Visuales, funcionó primero en el Museo de Bellas Artes. Acá vamos a ver también cómo había una conexión muy fuerte. Después también el museo funcionaba en galerías importantes, o sea, había una conexión muy interesante, la Galería Whitcomb, o en Bonino, o en Van Riel. Si había un certamen, una convocatoria para un premio, se trabajaba en conjunto con las galerías. Bueno, finalmente el Di Tella logra tener un edificio propio en la calle Florida, es decir, va a dejar de funcionar en Bellas Artes, y se inaugura esta reforma importante que hace Clorindo Testa. Esta es la fachada del Di Tella, como pueden ver, un edificio que ya mostraba una arquitectura moderna. En esos años, yo digo años gloriosos de la Argentina, también estaban en un momento increíble Mario Roberto Álvarez, el arquitecto que hizo el Centro Cultural San Martín, que sigue siendo un emblema de la modernidad. Amancio Williams hace yo digo, el edificio más bello de Buenos Aires, que es el Planetario, también con esta idea de algo súper moderno, parece un platillo volador, ¿no? Que también es el autor de La Casa del Puente en Mar del Plata, que hace poco la restauraron. Digamos, era todo el movimiento moderno. Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez, bueno, fueron nombres importantes. Y además hubo muchísimo, digamos, no era solamente el Instituto de Artes, también crearon, miren qué mirada abarcativa, lo que se llamó el CLAEM, que era el Centro de Arte de Música Latinoamericana, que fue realmente un modelo de lo que fue el avance de la música en la Argentina. Fue el lugar donde hubo, bueno, el director era nada más y nada menos que Alberto Ginastera, tal vez el músico clásico más importante de nuestra historia. Va a estar apoyado por un ingeniero que fue Fernando von Reichenbach, que va a hacer toda la parte de electroacústica. Y ahí también fue muy importante el aporte que hicieron la Fundación Rockefeller
y la Fundación Ford trajeron acá los primeros sintetizadores que estaban ubicados en Recoleta. El Ginastera hacían cursos especiales, becarios, había becarios de todos los países de Latinoamérica, venían a la Argentina y estaban 2 años y tenían, y acá traían a los músicos más importantes de Europa, de Estados Unidos, como por ejemplo va a venir John Cage, que ya lo vimos, va a venir Penderecki, van a venir músicos importantes y además cada uno de estos becarios, que eran los mejores promedios de cada conservatorio de todos los países de Latinoamérica, tenían que escribir 2 conciertos. Tuve la suerte de ir a escuchar 50 años después en el auditorio de Belgrano, muy mayores, esos becarios con los conciertos que escribieron en esa década. Momento, vuelvo a decir, increíble. Ahí está Ginastera y esos eran los sintetizadores de ese momento. Era algo grandioso, pero bueno, hoy nos parece bastante rudimentario, ¿no? Era una pieza entera de sintetizadores. Ahí está Fernando von Reichenbach, que trabajaba de alguna manera, como veíamos también en las imágenes del Black Mountain College con John Cage. Y acá están también Spinetta, no sé quiénes son los otros, a ver si alguien sabe. Aparece también en esta década la música pop. Esto también es importante tener en cuenta, el boom de los Beatles y el rock nacional, ¿no? Ahí están con los sintetizadores. Era, digamos, la música electrónica, la música totalmente un cambio, la música dodecafónica, la música seriada. Bueno, y el Di Tella, a su vez, comenzó a exponer allí en la calle Florida, se hicieron muestras realmente importantísimas. Esta muestra, que fue la muestra homenaje a Julio Leparc, que después de que Berni ganara en 1962 el Gran Premio de Dibujo y Grabado en la Bienal de Venecia, Julio Leparc gana el Gran Premio de Pintura, es decir, fue el argentino que ganó el galardón más importante en la 33 Bienal de Venecia en 1966. Y se hizo un año después una mega muestra en el Di Tella. Bueno, también crearon un centro de experimentación audiovisual que dirigió Roberto Villanueva. Y acá salió toda una camada de ballet y de teatro muy importante. Acá tenemos, vayan a ver al Malva, hay una muestra ahora de los diseños de los años 60. Miren lo que eran los diseños de los catálogos, de los conciertos, están expuestos en esta muestra que está presentando el Malva en este momento. Rubén Fontana fue uno de los grandes diseñadores y el otro fue Juan Carlos Di Stefano. Ahí tenemos a Juan Carlos Di Stefano en una muestra especial que se hizo de Joaquín Torres García. También el Di Tella exponía, por ejemplo, con Rex González, arte precolombino. Esto también era importante, es decir, fue como una especie de lugar de mega muestras, de elaboración y de apoyo a la gente joven. Ahí tenemos otros, miren qué modernos siguen siendo, estamos en el año 67, el Festival de Música Contemporánea, los premios Di Tella. Ahora vamos a ver esto que es lo que nos interesa,
Miren este increíble de Daumier a nuestros días, ¿eh? Interesantísima muestra de la colección de los Di Tella. Bueno, y esta fue el prototipo más importante del auto Cian Di Tella, modelo 62. Es decir, un auto económico, un auto que vendría a ser como el Ford en Estados Unidos, un auto para para una mayoría, para clases medias, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Jorge Romero Bress, ya caracterizado con algo que él va a preferir dentro de todo este movimiento, que va a ser el pop, ¿no? Con esa pipa y esos anteojos de color, porque vamos a ver de qué manera los premios Di Tella fueron apoyando a los distintos movimientos internacionales, pero hay una clara preferencia de Romero Bress por lo que fue el pop. Ahí tenemos la revista Ver y Estimar. ¿Quieren preguntar algo? Porque no escucho a nadie, o está todo bien. Profe, ¿el anterior era un póster o era un libro? No, esto es posterior, ¿eh? Esto es un trabajo, un homenaje creo que le hicieron a Romero Bress. Ah, Esto es más reciente. Acá sí tenemos la revista Ver y Estimar, miren, con un dibujo de Seoane, ¿eh? Entre 1948 y 55 fueron sus discípulos, los discípulos directos de Jorge Romero Bress, quienes armaban esta revista, y después él fundó la asociación Ver y Estimar y el premio Ver y Estimar. El premio Ver y Estimar, donde Romero Bress iba, creo que con Samuel Paz y con otros colaboradores directos, a ver a la gente joven, iban a los talleres, es decir, se tomaba ese trabajo Romero Bress, ¿no? Iba a los talleres de la gente joven y elegían, por supuesto, estar invitado a uno de los premios ya era un premio. Y a su vez, quienes ganaban esos premios Ver y Estimar era la antesala para lo que van a ser los premios Di Tella. A ver, hay algo que quiero explicar, es que los premios Di Tella van a crear dos, no sé si este es el mejor PowerPoint, a ver, dos premios. Esto fue la dinámica con la que el Di Tella se posiciona. Uno era el Premio Nacional para artistas argentinos y otro era el Premio Internacional. El Premio Nacional era un viaje al lugar que el artista eligiera y se le pagaba una cuota básica para poder alquilarse una habitación y comer y el viaje en el lugar que quisiera. El primer ganador del Di Tella fue eh, el informalista, ahora se me fue el nombre. Kenneth Campbell. No, Mario Pucciarelli, que tenemos en el Museo de Bellas Artes esa obra De Profundis, y él eligió ir a Italia. Es decir, era un premio para que el artista argentino se terminara de formar o ampliara su conocimiento en otro lugar. Y el premio internacional era un premio para traer a la Argentina a los artistas ya consagrados, jóvenes, en general de vanguardia, a la Argentina. Acá vinieron, por ejemplo, Sol Levitt, Robert Morris, bueno, gran parte de los premios Di Tella que adquirió el Di Tella están hoy en el museo, así que Luis, una escultura muy importante, bueno, Levenson, una mujer, Luisa Levenson, fue también el primer premio de escultura.
en la Argentina lo ganó Gyula Kosice. Ahí creo que vamos a tener, a ver si, ahí está. Bueno, estos son el grupo de los pop, pero acá tenemos quienes pasaron por el Ditela, ¿no? Berni, Libero Badi, Fernando Benedit, Delia Cancela, Jorge de la Vega, Ernesto Deira, Machó, Noé, Kosice, Leparc, Polecelo, Rubén Santantonín, Antonio Seguí, Clorindo Testa. Bueno, una lista, Federico Peralta Ramos, Oscar Boni, Juan Estopani, Edgardo Jiménez, León Ferrari, Mercedes Esteves, no sé si la conocieron, fue profesora en la escuela, Liliana Porter, bueno, es decir, Federico Clem, Roberto Eisenberg, miren los nombres importantísimos de todo lo que fue esta eclosión de los años 60, donde tuvimos, para ser claros, el mismo desarrollo que en Europa y Estados Unidos. Informalismo, no expresionismo abstracto, sino informalismo, nueva figuración, pop, arte conceptual, arte procesual, minimalismo, todo esto en una versión que no fue una copia, esto es lo que quiero marcar, no fue una copia del arte europeo o norteamericano, sino que fue elaborado con parámetros y con situaciones que tienen que ver con nuestra realidad histórica y cultural. Profesora, muchos Sí. salieron de nuestra facultad, no de, bueno, en esa época no era la Prilidiano Pueyrredón, claro que sí. Por ejemplo, sí. Leparc, que yo me acuerde, Sí. salió de esta universidad, de esta escuela. Por Hay muchos supuesto. artistas que salieron de esta escuela. Casi todos, ¿no? Porque además la Prilidiano Pueyrredón tuvo realmente una proyección importantísima, ¿no? Cuando se transformó en instituto universitario hubo muchas resistencias y yo también me lo cuestionaba, porque realmente era una escuela terciaria, pero muy prestigiosa, ¿no? Sí. Por supuesto estaba también la Prilidiano y después quienes querían completar estaba la Cárcova, ¿no? Era la Belgrano, Prilidiano, la Cárcova. Yo he conocido gente que ha estudiado en esa época y me cuenta cosas maravillosas. De la Cárcova también. Y sí, y ahí en la Cárcova estuvo durante muchos libertad, años. Claro. Una creatividad. Y además nombres muy importantes. En la Cárcova estaba Juan Carlos Di Stéfano, María Juana era de Velázquez, digamos, profesores importantísimos, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En los nombres, Sí. ¿puede ser que haya visto a Iris Scalleri? Bueno, Iris Scalleri. Era bailarina. Sí, ella era del Instituto de Artes, ¿cómo se llama? El que les dije antes de que trabajaba con Villanueva. Y también Oscar Araiz, uno de los más grandes coreógrafos de danza contemporánea. Claro, por eso cuando leí, yo la vi, la fui a ver. Exactamente, sí, es Era bailarina. Chica yo, Sí, Iris Scalleri, ahí está, Sacheri, Iris Scalleri, estuvo también en el Ditela, fue un personaje muy importante que lo salieron una nota muy grande, Renata Yusheng, claro. Y los Les Luthier, que También. eran musicisti, en ese momento todos salieron del Instituto Ditela. Y para mí acá el mejor Federico Manuel Peralta Ramos fue... Increíble. Bueno, pero acá estamos viendo todo, ¿no? Alicia Penalba, que es una escultora extraordinaria, murió, ¿no? Hace muchos años, que después va a vivir en Francia, pero todos, Roberto Eisenberg, extraordinario. Clorindo Testa. Todos, realmente Leo fue... Ferrari, bueno, ni que hablar. Ahora lo vamos a ver también. O sea, sí, realmente fue una época gloriosa. Y en el Ditela, ahí hay unos ensayos muy interesantes también, unos artículos que sacó Primera Plana, se van a hacer los primeros happenings. Exactamente. Claro, ahí tenemos... Sí, decime. Que yo
nosotros hicimos un trabajo en comunicación y medios sobre el Ditela, sí, en comunicación y medios. Y bueno, todo esto es como que me vuelve a la memoria, porque además yo nací en el 63, o sea que todo esto era como cotidiano. Como mi papá o mi mamá me llevaban al teatro o a ver Esperando a Godot, y yo tenía 11, 12 años. Exactamente, sí, Y fue un momento. era muy fuerte ver todo esto. Y la aparición de una cultura que no estaba cerrada, yo digo, no todo el mundo accedía, pero, y además la política del Ditela, que estuvo dirigida, quien dirigía, esperen que les quería comentar, los institutos fueron varios. Hubo un instituto de neurología pediátrica que funcionaba en el Gutiérrez. Hubo un instituto de sociología que dirigía Torcuato Di Tella. Y ahí la persona importante, creo que lo tengo en otro PowerPoint, fue la figura de Gino Germani. Es decir, estaban no solamente abocados a las artes, ¿no? Lo que el Di Tella hacía era apoyar económicamente a todos estos institutos. El primero que cerró fue el de artes visuales, fue cerrado por orden de Alejandro Lanuse, porque era lo que más ruido hacía. Ahora, quien dirigió todos los institutos fue el ingeniero Oteiza, Enrique Oteiza, un hombre que yo lo vi, no es que lo conocí, pero lo he visto en marchas contra... Me suena. Era una persona extraordinaria. Y Oteiza lo que decía era, prefiero equivocarme, pero darle lugar a la gente joven para que se pueda expresar. Y además él buscaba que todas las actividades del Ditela funcionaran en el momento que los trabajadores, los empleados del microcentro salían de su trabajo, es decir, a las 5 o 6 de la tarde, para que un público amplio participara de todo esto. Había una mirada de una búsqueda democrática del arte y la expresión. Esto también hay que remarcarlo. Bueno, los happenings hicieron mucho ruido en una Argentina bastante tradicionalista, una sociedad bastante pacata. Bueno, estas experiencias que estaban obviamente marcando el predominio de la gente joven, ahí lo tenemos, este es Edgardo Jiménez, ver gente en ropa interior, embadurnados, bueno, esto era realmente muy revolucionario en la Argentina, ¿no? Y convocaba, miren, la gente se vestía están todos riéndose, con saco y corbata, ¿no? Es el momento en que ahí van a aparecer justamente una ropa, como dice John King, que diferencia a la gente joven, hoy lo usa todo el mundo, los viejos también, los jeans, por ejemplo, pero hasta ese momento no había una ropa para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas interesantes para darse cuenta del impacto de la modernización que esto implicaba en la Argentina. Bueno, miren que ahí está, ¿no? Tenemos el premio internacional y el premio nacional del Ditela. Esto es muy importante, esta fue la manera en que la Argentina quería posicionarse como un centro internacional de arte. Y lamentablemente no lo logró. Fue este momento especial donde muchos críticos, algunos hablaban bien y otros hablaban mal, algunos decían no lo podemos creer que en Buenos Aires pase todo lo que está pasando, porque realmente fue una renovación de las artes, es decir, nosotros vamos a ver que acá hay un cambio, y esto es lo que vamos a tratar, de paradigma artístico a partir de estos años. Ahí tenemos los premios, ahí está Gula Kosic en el 62, y en el internacional Luisa Nevelson. Vayan a ver esta obra de ella, es muy hermosa, es un relieve hecho con maderas.
medio negro, medio gris, así, o azulado, ¿no? En el 63 gana Luis Felipe Noé, y como había intervenido también antes, Rómulo Machó gana el Internacional. En el 64 Marta Minujín y Kenneth Noland, un artista minimalista, y en el 64 le dan una mención especial a Emilio Renard, porque aquí estuvo, digamos, como invitado, como jurado, Clement Greenberg, que le gustó la obra de Renard, y a Marta Minujín se la da Pierre Restany. Así que Romero Brest dijo, bueno, no me voy a poner en contra a Clement Greenberg, entonces le dieron muy, muy merecido, pero recontra merecido a Emilio Renard. Bueno, ahí tenemos los premios. Ahí tenemos el catálogo de la exposición del 64, que es la tapa del libro de John King, recomendado. Bueno, ahí tenemos los premios, otros premios, realmente interesantísimo. Bueno, acá tenemos entonces, vamos a ver que en el año 64, aclaro, los primeros premios fueron para el informalismo. Después, en el 63, lo va a ganar la neofiguración, todavía no la vimos, ¿no? No vimos nueva figuración. ¿Vimos o no? No. No. Bueno, ahí gana Luis Felipe Noé, y en el 64 se consagra Marta Minujín con esta obra, que fíjense el nombre del título de la obra y lo que es la obra. ¿Qué tipo de obra es esto? Díganmelo. ¿Cómo lo llamaríamos? Una instalación. Antiform. Bueno, está bien. Es un objeto, ¿no? Instalación, y también es antiform, porque son estos que Marta Minujín, ahora vamos a ver de dónde saca la idea de estos colchones Technicolor, como se decía en ese momento, de colores flúor, que claramente tiene una mezcla de arte procesual, porque sería como para meterse ahí adentro y revolcarse. El título es realmente demostrativo de una actitud moderna, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ibas a ir a una muestra de arte a revolcarte? Es decir, claramente tiene esta, digamos, esta apelación a una acción anti-galería, anti-muestra, ¿no? Revuélquese y viva. En el... Profesora, y podría ser, pregunto, también performance en la medida de que la gente se va metiendo ahí y participa con su cuerpo. Pregunto. Yo no sé si esto era más retórico, me parece, ¿no? Ella hace una instalación de colchones para como happening, pero esto no es, no sé si es para usarlo. ¿Alguien más quería preguntar algo? No, le quería contar que en el Lollapalooza, creo que fue en el 2019, Marta Minujín hizo unas gigantografías inflables con esos mismos colores. Claro, como instalaciones. Claro. Bueno, acá venía sí, también... En una igual grande de colchones en Mar del Plata. Claro. Y fue en el Museo de Arte Moderno que yo no fui, se hizo la Menezunda, que ahora vamos a ver. Pero con esta obra ella gana este premio, que viene como jurado el Pope de la Nouvelle Réalité, ¿se acuerdan que lo vimos? Que estaba con Yves Klein y todo el grupo del pop francés, que la había conocido a Marta Minujín. Marta Minujín se acercó a ese grupo que era... Yo digo, eso sí tuvo la virtud. Ella tenía 19, 20 años cuando va a Francia y conoce al grupo más contemporáneo, que fue la Nouvelle Réalité. Y claro, cuando viene Pierre Restany a Buenos Aires, la premia ella, y yo digo, es un premio, por supuesto, sumamente justo, ¿no? También lo era premiar a Emilio Renard, que particularmente me encanta, pero
una mujer joven, tan joven como Marta Minujín, que planteaba un arte totalmente disruptivo para esta época, ¿no? La gente miraba esto y bueno, esto es arte, ¿eh? Se planteaban en ese momento, ¿no? Pensemos la seriedad que tenía el concepto del arte. Sí, justo Sí, iba a decir, estaban vestidos con corbatas, viendo, o sea, los claro, jóvenes con claro, corbata, camisa y corbata, claro. y la propuesta es que se revuelquen ahí adentro, o sea, Claro, es la como señora, es como una piña en la cara, claro, las muy mujeres iban importante. con taquito aguja se usaban los, ¿cómo se llama? Trajecitos Chanel. Entonces, claro, revuélquese y viva, era una cosa muy fuerte, ¿no? Y este es el premio que le dan a Emilio Renard, un premio especial con esta obra maravillosa, única en el mundo. Yo creo que ningún otro artista pensó este tipo de cosas. Por eso digo, y siempre planteo que lamentablemente nosotros deberíamos tener una posibilidad, digamos, estrategias que a veces tienen que ver incluso con lo político, con un apoyo político, porque Emilio Renard es más que Joseph Beuys, pero yo lo comparo con la figura de Beuys, en tanto que hay una mirada cósmica, una búsqueda de una eh, esencia entre el universo, lo biológico, plasmándolo de una manera tan además tan novedosa, es el primero que trabaja resina poliéster. Bueno, para mí es maravilloso. Y esto lamentablemente no lo conoce nadie, no lo conoce nadie, a Emilio Renard, y sí se conoce a Joseph Beuys, que no le saco ningún mérito, pero digo, son de la misma época, están planteando también una especie de idea de lo que planteaba la antroposofía, un claro planteo antroposófico, y sin embargo no ha trascendido, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo hay así un fervor, como mostrando también a la Argentina y Buenos Aires. Acá vamos a ser claros, no es todo el país, es Buenos Aires el que genera todo este clima de super vanguardia. En el interior del país la realidad era otra, y esta es parte también de nuestra deficiente distribución de la cultura, ¿no? Bueno, ahí están los artistas del pop, ¿por qué son tan geniales? Lo pusieron en Viamonte y Florida, este cartel, ¿no? Y estas son unas fotos inéditas, no las van a ver en ningún lado, yo las tengo porque trabajé con un artista que hizo fotografías amateur dentro del Ditela, y aquí los tenemos. Este es Rubén Santantonín, acá está Marta Minujín, Federico Peralta Ramos, a ver quién más, Susana Salgado, David Lamelas, increíble estas imágenes. Bueno, acá atrás este es un poeta del Ditela, porque además también en el Ditela había poesía. Una figura muy importante fue la de Oscar Mazota, que fue un filósofo y sociólogo que escribe también sobre arte, que hizo Happening. Profe, una pregunta, ¿no? Que así como Sí. a grandes rasgos, esto que nombrabas que... ¿no? Ahí se me cortó un poquito, volvedme a decir, por favor. Perdón, es que tengo un micrófono que anda mal. Que esto que estabas comentando, que el interior queda como por fuera de todo esto que estaba sucediendo en Buenos Aires, que sería como una pequeña síntesis de lo que era Argentina, pero que en realidad más o menos. Por otro lado, al ser un instituto privado, también me suena a que digamos, la gente que asistía está también un poco fragmentada. Me suena. O sea, no es que toda la vanguardia o los que podían ser vanguardia estaban ahí adentro, o sí, o había posibilidades de que cualquiera que tuviese una propuesta estuviera en el Ditela. No sé cómo funcionaba.
Muy buena tu pregunta, muy buena porque aclara muchas cosas que yo no dije. El Di Tella había armado una combi para llevar todas las muestras a todas las provincias, pero en La Rioja cayó, no sé si descarriló, se murió gente y no se siguió haciendo en una ruta de esta combi que llevaba todas las obras importantes y los premios para difundirlos en el interior. Otra cuestión que me faltó explicar y que lo vamos a ver es que también vamos a tener no solamente Buenos Aires, Rosario, La Plata y Córdoba, o sea, 3 grandes capitales de la Argentina, también de ciudades importantes, tuvieron un desarrollo interesante y yo estuve trabajando especialmente a través de esta tesis que no termino más, sobre Ernesto Deira. En Córdoba se hicieron 3 bienales muy importantes, 64, 66, 68, que fueron las bienales Kaiser. Ahí también era otra industria privada, la industria Kaiser Renault, una automotriz muy importante que empezó a hacer salones en Córdoba y luego bienales. Bienales que estaban además también en este momento muy interesante, hechas para toda Latinoamérica. No invitaban y la idea era hacer toda América, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, no Europa. Muy interesante. Y también invitaron como jurados a, digamos, la plana mayor del arte de ese momento, Herbert Reed, el teórico inglés, bueno, personajes importantísimos fueron jurados en esas bienales. Es decir, no es que no existía. Y además, aclaro algo muy importante. Lepar, que gana el premio y que estudia en la Priliano Pueyrredón, ¿de dónde era? ¿Alguien sabe dónde nació Lepar? Porque no nos olvidemos de eso. No es que todo sale de la capital. No, ni idea. De Mendoza. Y Emilio Renard también era mendocino. Así que no es que... Lo que pasa que, claro, esta jugada del Instituto Di Tella, y bueno, era más fácil armar todo en Buenos Aires, pero la intención fue también difundir en el interior. Pero esto es un problema político nuestro, ¿no? Yo digo, ¿por qué no se hacen cosas importantes en el interior del país y no todo en Buenos Aires? Claro, es más fácil llegar a Buenos Aires. Pero bueno, este es un tema que tendremos que resolver en algún momento si pensamos realmente en el federalismo, ¿no? Me parece que son temas para ver. Miren acá atrás una obra, esta obra es de Machó. Estas imágenes, bueno, en el 66 gana esta artista que después no tuvo mayor difusión, que fue Susana Salgado, que además tenía un local en la Galería del Este, que era también toda esa cuadra, la manzana loca del Di Tella. Ahí está Susana Salgado. Y todo esto que era todo muy moderno. Ahí está Jorge Romero Bres en las salas de música del CLEAM, y este es Rubén Santantonín. No sé quién es esta mujer, que estaba siempre con Romero Bres, pero no. Ahí está Marta Minujín, bailando, música beat, las guitarras, ahí está con David Lamelas. Ahí está la gente en las exposiciones de Lepar con estas, digamos, con toda esta novedad de arte cinético y óptico. Marta Minujín, fotos inéditas, esto no lo van a ver en otro lado. Y Marta Minujín que va a hacer, ahora después vamos a ver a ver si tenemos tiempo, un PowerPoint especial de ella, un happening que hace con Bostel y con Alan Kaprov, se llamó Simultaneidad en Simultaneidades. Miren esto, Buenos Aires, Nueva York
creo que Berlín. Y con sistemas de televisión cerrado, ahí participaba la gente. Ahí está, ¿cómo se llama? Sant Antonín y Edgardo Jiménez con las Panteras. Bueno, estas fotos. Bueno, ahí la tenemos a Marta Minujín. Vamos a ver un poco del pop también, que funcionó muy ligado al Ditela. No es que el pop sea el Ditela, pero estuvo muy, muy ligado. ¿Hasta acá está claro que fue el Ditela? Díganme. Sí. Bueno, Sí, vamos a sí. ver entonces. Bueno, Marta Minujín estudió, ahí está, la Escuela Belgrano, Priliano Pueyrredón y Ernesto de la Cárcova. Este era el circuito, ¿no?, de arte. Su primera exposición fue en 1959. No sé si alguien fue a ver la muestra que hubo, la retrospectiva de ella que hubo en el Malva. ¿Alguien la vio? Porque en esa muestra están los primeros cuadros de Marta Minujín que eran informalistas. Ahí la tenemos a ella, que es un poco como la imagen que vimos de Andy Warhol, ¿no? Ella misma es su obra, ¿no? Con esos anteojos, con esa, diríamos, con ese look tan particular, ella es su propia obra. Miren Sí, ahí. profesora, hoy actualmente yo la sigo en las redes y generalmente se presenta ella con máscaras, con distintas Claro. máscaras que ella va haciendo y bueno, ella sigue siendo su propia obra. Exactamente. Y la verdad que hay que reconocer que Marta Minujín marcó una época. Algunas cosas se le pueden criticar. Yo también he visto algunas obras muy poco cuidadas en su hacer. Tiene, por supuesto, colaboradores que trabajan, ¿no? Miren acá esto, ¿no? Acá lo que les planteaba. Aparecen los 60 ahora sí como una época en que los jóvenes se van a diferenciar en la ropa. Acá hay un cambio. Miren, si no es esta ropa que tiene Marta Minujín divina, casi podríamos decir que hoy es moderna, ¿no? Esta minifalda y esta campera de cuero al cuerpo. Realmente estamos viendo una nueva era, ¿no? Bueno, y ahí está con Sant Antonín, que ella, por ejemplo, eso es para criticarle, ella siempre no nombra que en realidad Pablo Suárez también y sobre todo Rubén Sant Antonín fue el coautor de la famosa Menezunda, que fue un happening que despertó un interés infernal. La gente hacía 8 horas de cola y buscaba hacer 2 veces esta experiencia. Era algo totalmente inédito en la Argentina. La Menezunda, el nombre ya tenía que ver con esta idea. Después hay otro happening que se llama el Gran Batacazo, es decir, nombres que tienen que ver con el lunfardo, con un dialecto porteño o argentino, y donde la gente iba a vivir. La Menezunda la reconstruyeron en el Moderno, yo fui a verla. Estuvo muy, muy interesante, realmente increíble que sea del año 60, parece moderno, mucho más actual. Claro, ¿y por qué se pudo hacer? Bueno, también se pudo hacer porque tenía circuitos de televisión cerrada, se pudo hacer porque el Ditela suministraba los fondos para poder hacer estas experiencias, que generaron un cambio cultural importante. La gente iba y veía esto, y por supuesto hablamos de happening porque el público era protagonista, maquillaban. Después había distintas percepciones de viento, de olfativas, es decir, había como distintas facetas. Marta Minujín con estos colchones que empezó un poco antes y que empezó en París. Miren ahí en París, Marta Minujín era una niña
una niña grande que ya estaba haciendo todo esto, ¿no? Digo, por eso yo creo que es muy meritoria. Ahí está el premio del 64. La habitación del amor. Poner estos nombres era ya muy transgresor en una Argentina que no es la de hoy, digamos, había cosas que eran tabú. Hay algunas que están repetidas, y esto es lo que ella hizo en París. Sin ningún medio fue a buscar colchones que se tiraban de los hospitales. Yo no me hubiera metido en ninguno de estos colchones de los hospitales, pero bueno, ella tomó esto. Y luego hizo una convocatoria antes de volver a Buenos Aires, donde quemó su obra con todos el grupo de la Nouvelle Réalité, posiblemente, no sé si habrá estado Pierre Restany también allí. Y ahí está, con la inauguración, con luces de neón, por ejemplo, ahí está Rubén Santantonini y ella, este es el Gran Batacazo, que era una figura, creo, o la Menezunda, no me acuerdo cuál de las dos, ahí está Jorge Romero Bress, había una escalera inflable, colchones inflables, es decir, ella trabaja con elementos tecnológicos que en ese momento en el arte no existían. Ahí está el Gran Batacazo, que era una muñeca inflable a la que uno se tiraba de un tobogán, es decir, realmente va a ser otra muestra con conejos en el ¿cómo se llama? Estadio Centenario de Montevideo, que los tiró desde, conejos que tiró desde o gallinas que tiró de gallinas, de un helicóptero, es decir, algo totalmente inédito. Acá tenemos los colchones y acá tenemos simultaneidad en simultaneidades, esta experiencia que ella hace con el público, que tenía que ir un día, al otro día, bueno, era bastante complicado, y con las comunicaciones directas televisivas entre Nueva York y no sé si era París o Berlín. Ahí está ella en la muestra, creo que esta es la del Malva. Bueno, y también hizo performance, ahí están lo de los colchones, la idea de revolcarse, eso era. Otra muestra que hizo para una Bienal de San Pablo muy importante fue un obelisco gigante, donde también había circuitos de televisión, la gente entraba al obelisco acostado, ¿no? Reconstruido un obelisco, con un tamaño gigante, y se veían imágenes de Buenos Aires. ¿Lo vimos? No entiendo por qué la Menezunda sería un happening. ¿Qué es lo que lo convierte en eso? Porque en realidad la Menezunda era para vivirla, era para que el público tuviera distintas experiencias, no era para mirar, no es una obra para mirar. El público iba y en un lugar te pintaban, en otro lugar tenías que encontrar un código para poder salir de una habitación, en otro lugar había papelitos que volaban, es decir, sin el público no existe la obra, ¿se entiende? Ok, sí, no era una obra para mirar, era una obra para vivir, diríamos. Es como un tubo, vos entrás como en un tubo y en ese tubo te van pasando cosas, llegás como una parte que gira una rueda, vos te subís esa rueda y tenés opciones de elegir puertas, y después según la puerta que elegís, que a la vez están contactados esos pasillos, o sea, vas a pasar por los dos sí o sí, tenés otras experiencias y finalmente salís como si fuera un laberinto de sensaciones, porque claro, eso es lo que es la Menezunda. Claro, diríamos, si no hay público no hay obra. Esto para que quede claro, o sea, la idea del happening es que el artista que está proyectando determinadas experiencias para un público, y si ese público no está, no existe la obra. La obra es como si fuera una invitación teatral a tener una participación activa en la obra, ¿se entiende? ¿Por qué happening? Sí.
O sea que la diferencia entre happening y performance es que en la performance el artista mismo pone el cuerpo en ese acto. Exactamente. Okay. Puede ser el artista con otros, puede ser unipersonal o puede ser un grupo, pero aparece como actor, ¿no? En cambio acá el actor es el público y sin ese público, en realidad la obra es para que funcione con público, es para el público. Es decir, esto eran experiencias vitales, ¿no? Esto la gente tenía que hacer algo, no me acuerdo ahora cómo era todo el desarrollo, bueno, acá hay algunas repetidas. Esta es parte de la Menezunda. Esto que vos decías, un pasillo donde la gente bajaba por un lugar, iba a encontrar algo. Bueno, esto fue realmente revolucionario en ese momento. Minifone tiene la apariencia de una cabina de teléfono público personal. Efectúa la llamada telefónica, se disparan varios efectos sensoriales, cambios de luces. Todo esto hoy nos parece un poquito naif, ¿no? Viento, ascenso de agua coloreada, deformación de la voz, transmisión de imágenes de quien habla por circuito cerrado de televisión a un monitor, ¿no? Es decir, todo esto, pero había que tener también técnicamente, esto tiene un desarrollo tecnológico, si ustedes quieren, para tener estas experiencias en una cabina de teléfono. Ya esto no existe más el teléfono, por suerte, ¿no? Que había que buscar. Bueno, y esta idea, miren esto, muy interesante, cuadro comestible. Ella va a hacer estas gigantescas tortas, donde también es un happening, porque en la presentación de una obra, esto después lo rehizo hace poco también, de otra manera, Nicola Constantino, la idea de arte comestible, ¿no? Es decir, tiene una estética esa torta, pero el público se va a comer la obra. Ahí tenemos en el 2015, en el Malva, ¿no? los múltiples colchones Technicolor. Y también Marta Minujín va a incursionar en la posmodernidad, por ejemplo, con esta obra que es una cita de la Estatua de la Libertad cayendo, que por supuesto son ideas, ella manda a hacer todo esto, también lo dibuja, pero es interesante porque ya entra dentro de un planteo posmoderno, ¿no? De la repetición, de utilizar un objeto ya hecho. Miren, qué interesante, porque yo creo que ella es como el alter ego de Warhol, el pago de la deuda externa argentina con maíz, y se saca esta foto un año antes del fallecimiento de Warhol en el 85. Muy interesante. Muy actual. Sí, ahora la vamos a pagar con litio, oro y minería. Sí. Igual si no pagamos la deuda estamos en el horno igual, ¿no? No es solamente la deuda. Pero bueno, pagarla con la vida de los que vivimos acá es terrible. Perdón, que me... No, está bien. Está bien. Perdón. Estamos en un momento esa obra difícil. es que es muy emblemática. Sí. Y esto también, ¿no? Esta le saqué fotos. Este es el lobo marino con alfajores. Sí. No lo conozco, el museo de es espectacular. Sí, ahí también expone. Obra. Y yo una vez fui así de pasada y me encontré con docentes míos exponiendo ahí adentro. Qué bien, muy bien. Es impresionante ese museo. Tendríamos que ir. Sí, bueno, es muy lindo. Y ahí tenemos en Sáenz Peña, en el subte, las obras de Marta Minujín. Bueno, y ella hizo, por ejemplo, otra cosa emblemática que fue el obelisco con pan dulce. Acá tendría que ordenarlo un poquitito porque esto ya es como Marta Minujín posmoderna, que ella va a tomar figuras emblemáticas del arte clásico como la Venus de Milo, recortada. Ahí está las fotos de ella. Y ahí está otra torre que hizo en Dublín,
en homenaje a Proust, el escritor de En busca del tiempo perdido, con donde la gente terminaba comiéndose las magdalenas o los pan dulces que evocan toda la historia que va a contar Proust a partir de la sensación justamente de comer una magdalena que le va a recordar toda su vida, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que hace unos años, ya hace unos cuantos años, ella cortó la Avenida Libertad, no, la avenida... ¿Esta? La avenida del Obelisco, y hizo una rayuela gigante, y la gente que iba a trabajar iba caminando y se encontraba con esa rayuela, iba saltando. Ese era el objetivo, Sí, y sí. seguía su camino. Sí. No, por eso digo, Marta Minujín tiene aciertos muy importantes como este, que creo que hizo en el año 85, que fue el Partenón de Libros, y que fue como una denuncia muy importante de los libros que habían sido censurados durante la dictadura. Y además la forma del Partenón justamente es la forma que reivindica la democracia, ¿no? Tomando como modelo la polis griega, Atenas, y es la vuelta a la democracia en tamaño natural, es decir, el Partenón griego acá en la Avenida del Libertador, con todos los libros que fueron censurados durante la dictadura, ¿no? Entre ellos, ¿cómo se llamaba? El de Juan Ramón Jiménez, la historia del... Ay, ¿cómo se llama? El burrito de Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo se llama el libro? Ay, bueno. Platero y yo. Platero y yo divino. Hay mucha literatura infantil que fue censurada, sí, muy loco. Sí, censurada vaya a saber qué cabeza nefasta en que veían su versión en Platero y yo. Yo lo tuve en primer grado, Platero y yo. Sí, por eso, digo, un libro divino y censurado, o matemáticas estructurales, porque hablaban de la idea de conjunto, ¿no? Y algún general dijo, esto es subversivo. Bueno, ahí están. Y acá, Palotti también. Sí, digamos, todo lo que fue. Y esto es muy interesante porque esto fue una invitación especial que hizo la ciudad de Kassel para la Documenta del 2017, donde ella armó un Partenón, también convocando a toda la gente a que mandara los libros que habían quemado los nazis. Digamos, no son todos exactamente, ahí está el Partenón de los libros prohibidos. En el 83 lo hace. No, me parece que está mal la fecha. ¿No? A 100 días de la democracia, no puede ser. Hay algo que está mal. Perdonen, ¿eh? Acá me estoy... porque si Alfonsín asumió en diciembre, no puede ser. 83. Creo que era 10 días, profe, a 10 días de la democracia que hace esa obra. ¿Tan rápido fue? Sí. Bueno, entonces está bien. Ahora lo voy a chequear. Y ahí tenemos esto que realmente fue un galardón para Marta Minujín, y una amiga que estuvo en el lugar me decía, la gente hacía cola para entrar acá, fue una de las obras más espectaculares, que también fue el Partenón en tamaño natural, con los libros prohibidos durante la época del nazismo, es decir, en Alemania, en el corazón, donde Kassel fue la ciudad donde estaban las fábricas de armas del ejército alemán. Interesantísimo, bello, ¿no? Miren qué iluminación, con libros termosellados. Marta Minujín es esto. Bueno, acá tenemos la figura de Edgardo Jiménez, en la revista Primera Plana, también autodidacta. Va a tener, ahí está, esta ya la habíamos visto, una mezcla entre minimalista y pop, ¿no? Yo digo, el pop en la Argentina no va a trabajar con envases de latas Campbell ni cajas de brillo, porque no es que era un país de consumo
mercadería, sino que va a tener otras connotaciones, ¿no? Él también, Edgardo Jiménez también asume un personaje pop con esta malla o con esta ropa interior. Edgardo en la jungla, acá aparece también él con esta imagen plana, lúdica, donde hay mezcla, donde hay, por supuesto, una figuración muy artificial. Edgardo Jiménez, El rugido de las panteras, Galería El Sol, Esmeralda, 950. Podemos decir que acá hubo un pop que reflejó un poco una situación más despreocupada de temas políticos, que va a convivir con otras corrientes, sobre todo a partir de 1968, donde ahí va a haber un quiebre. Ya lo hubo en el 66, porque en el 66 se derroca a Ilía, que estuvimos viendo recién, y asume el general Juan Carlos Onganía, que llamó a su revolución Revolución Argentina, y él dijo, me voy a quedar hasta indefinidamente, ¿no?, en el poder. Ahí está Edgardo Jiménez con estrellas, esta idea de la repetición, esta idea que vimos en el pop, o por ejemplo este saltamonte, que por supuesto él repite una figura hecha en colores flúor, en colores claramente pop. Ahí tenemos imágenes del grupo, acá está Delia Cancela, Charlie Esquirru, Delia Mesejian, bueno, Susana Jiménez, Marta Minujín. Ahí está Delia Cancela y Pablo Mesejian, que era su pareja, que trabajaron sobre todo también en el ámbito del diseño gráfico para revistas, ¿no? Hicieron los modelos para Yves Saint Laurent, luego para la revista Vogue. Acá los tenemos, como del pop salió un poco esta idea, ¿no? Y Dalila Puzzovio, que gana el segundo premio del Ditela en 1966, acá también la tenemos, autorretrato, con luces de color, con luces blancas, en este fotomontaje. Ahí está, años después. Ahí está con su pareja, que fue Charlie Esquirru, el hermano de Rafael Esquirru, el creador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y ella va a ganar con estos objetos que va a exponer como un objeto pop. Acá, en vez de las sopas Campbell, acá tenemos estos zapatos doble plataforma que los hace con la industria de Grimoldi. Y también va a trabajar estos cuerpos fragmentados con yeso, ¿no? Como si fueran partes de cuerpos fragmentados, escape de gas, ¿no? Juan Estopani es otro artista del pop argentino que también, el grupo del pop era un grupo muy compacto, eran muy amigos entre ellos, siempre estaban juntos. El diablo me sigue de noche y de día porque tiene miedo de estar solo. Y acá aparece como un torso, y esas nalgas que aparecen también a la manera de las serigrafías de Warhol, ¿no? Bueno, por ejemplo, él va a hacer una serie de objetos que va a repetir en distintos formatos, todos en madera, piano pop, piano kitsch, ¿no? Creo que es del Museo de Arte Moderno, piano camp, y objetos que además van a abrevar en lo kitsch, como este sapo de los jueguitos del sapito, ¿no? Marciano, cerámica pintada.
los colores, las formas, todo esto es claramente un arte pop distinto al norteamericano. Y ahí tenemos también otro gran artista que fue Nicolás García Uriburu, que murió hace poco. Uriburu va a ser también, para mí, mejor que todos los demás, estos dibujos, yo creo que virtuosos, las tres gracias, donde él va a aplicar una imagen, diríamos, gráfica, caricaturesca. Fíjense que incluso tiene volumen, va a jugar entre lo plano y el volumen, pero además con elementos nacionales. Por ejemplo, las ovejas, las cabras, María Antonieta Pastora, hay citas, hay realmente inteligentísimo todo el planteo que hace de este pop muy bello y muy diferente a todo lo que hemos visto del pop. No sé, me parece que es fantástico y que todavía no se ha reivindicado esta faceta de dibujante. Bueno, y él después va a meterse con el tema del ambientalismo. Nicolás García Uriburu es nuestro artista land art, en donde él va a crear este verde Uriburu, así como el Yves Klein, el azul Klein, que es con esta justamente pintura no tóxica, que va a señalar los lugares, los mapas, incluso en este body art, donde aparece el pene en verde, que además tiene que ver con su identidad como homosexual, ¿no? Ahí va a ser el plano de América como Torres García, imágenes de La Pampa. Bueno, yo creo que es un artista para volver. Ahí está con Joseph Beuys. Beuys le pide que si él puede participar de las intervenciones del teñido de las aguas. Ahí está con Beuys. Ahí en ese caso, Nicolás García Uriburu va a plantar los famosos 7.000 robles que Beuys plantó en Kassel. Y yo digo que también en la Argentina no se incluye en el pop, y para mí debe incluirse, Antonio Berni, que de ser un artista vanguardia en los 30, sigue siendo vanguardia en los años 60, cuando genera esta obra que se llama La Gran Tentación, que está, me falta el título, ¿no? Que está en el Malva, que es un pop argentino, es decir, la pobreza mirando los modelos de Hollywood, ¿no? Las chicas de Hollywood y el automóvil, ¿no? La Gran Tentación, el título, y esta Ramona que tiene estampados en el cuerpo los rostros, esto lo hace con unos collages impresionantes, esta obra que vayan a verla. O esta otra obra del 76, perdón que me faltan las especificaciones. Miren los hippies, diríamos, excedidos de grasas en el snack bar. Berni es maravilloso porque incluso sigue manejando este espacio de caja escénica de sus obras de los años 40 o 30, ahora sí, con la comida chatarra. Miren cómo juega con los colores flúor y con el blanco y negro. Esta obra que se llama La Mayoría Silenciosa, que es algo maravilloso, y otra vez contrapone la pobreza, que es la mayoría, lamentablemente hoy es la mayoría, y el mundo del espectáculo. Ahí está Brigitte Bardot, ahí está Liza Minnelli, ahí está Cassius Clay, ahí están todos los personajes de la televisión de la época, acallando a la mayoría silenciosa. Y Berni, que va a trabajar esta serie también de la prostitución, posiblemente
en alusión a la zona roja de Holanda, de Ámsterdam, donde aparecían estas mujeres en vitrinas, y también él juega con la antinomia blanco y negro color, que es un momento, aparece la televisión color. Y aquí tenemos a Pablo Suárez, otro increíble artista también, donde él va a llevar todo un tema más político. Estamos viendo un pop más político de la desocupación, de las condiciones de vida de las clases populares, en general de la gente, con un lenguaje también pop. Él vuelve a una figuración muy fuerte, que es también la que aparece en los 70. ¿Cómo se llama, profe, este artista? Pablo Suárez. Dale, ¿No lo gracias. conocen? ¿No lo han visto? Bueno, lo vamos a ver en escultura, espero poder llegar a verlo, ¿no? A veces digo, ay, ¿llegaremos o no llegaremos? En Miren, el Malva hay una obra muy importante que creo que también fue premiada, que es sí, el que viaja en el colectivo por en afuera. el tren Sarmiento. El tren. Ahora lo vamos a ver, sí, es maravillosa. Profe, le hago una pregunta, ¿cómo clasificaría Emilio Renart? ¿En qué movimiento o qué? Bueno, él perteneció al movimiento del informalismo, pero es un informalismo muy personal, ¿no? Pero ¿por qué informalismo? Bueno, porque está hablando de las formas del universo, de la materia prima de la vida, ¿no? Digamos, sería un informalismo positivo en ese sentido. Ok, claro. No sé si soy muy explícita. Sí, perfecto. Esta obra, perdonen, que me faltan todos los nombres. Bueno, este se llama Narciso de Mataderos. Y acá aparece el couro griego, fíjense ese desnudo, pero feo, ¿no? Todos los personajes de Pablo Suárez son tal vez autorreferenciales. Él era agrimensor, fue un hombre que también se tuvo que refugiar en Córdoba cuando se produce la dictadura del 76, y después también en el barrio de Mataderos vivió, por eso esta obra se llama Narciso de Mataderos, y era boxeador. Es muy importante esa faceta deportiva de Pablo Suárez. Y ahí aparece, ¿no?, la idea de Narciso, que se enamora del mismo, ¿no? Y el personaje no tiene ningún defecto físico, no es deforme, pero no es bien popular, ¿no? Hay algo extraordinario en la obra de Pablo Suárez que muestra una identidad latinoamericana, argentina, que contraviene todos los estereotipos. Este arte no podría ser norteamericano ni europeo, ¿no? Y es realmente maravilloso. Esta obra, que se llama Exclusión, ganó el premio, por eso está en el Malva, porque es premio adquisición de Constantini en el año 2000 o 2001. Ay, bueno, ahí me trabé. Esta obra maravillosa, porque además les cuento una anécdota personal. Yo viví toda mi vida hasta que me casé, digamos, en Morón, y tomaba el tren Sarmiento. Cuando yo vi esta imagen en el Bellas Artes, donde se mostraron los premios en la época de Glusberg, me pareció increíble que alguien encontrara esta imagen que yo vi muchas veces en mi vida, que eran gente joven que viajaba afuera del tren, ¿no? Muchos... Yo también, profe, vivía en Morón y también tomaba el Sarmiento y es... ¿Sabés lo que hablo entonces? He visto como... He salido por la ventana alguna vez porque no llegué a la puerta para poder bajar. Yo siempre digo que había que filmar cuando el tren Sarmiento llega a 11 y uno estaba dentro y tenías que ponerte contra
la puerta, no podías salir, no se te ocurriría salir si sabías cómo era la dinámica, porque cuando entraba la gente, vos tenías que esperar que entraran todos para después salir, si no, estabas en peligro. Esta realidad, digamos, esta imagen es el tercer mundo, una pintura además de algo que yo viví, ¿no? Como vos decís, cuando uno vivió esto, decís, pero ¿cómo se te ocurrió? Ese es el artista, el que se le ocurre encontrar esta imagen que es, fíjense que el personaje podría ser un cobro griego, ¿no? Es gordo, es atlético, es joven, pero está en, no es el David de Miguel Ángel. ¿De qué año es esto, profe? Y esto fue el premio, no me acuerdo, a ver, por favor, si alguien puede buscar en Google, 2000 o 2001, el premio Constantini, que realmente yo cuando lo vi dije, no puede ser, es una maravilla, porque a quién se le ocurre, y eso es el artista, ¿no? El que se le ocurre hacer esto que habla de toda una situación. Con una imagen hablas de toda una situación social, política. Igual al día de hoy no cambió nada el Sarmiento. No, y sí, no. Y además, para que se ocuparan un poquito, costó 52 vidas, ¿no? El Sí, día porque que hubo un fue... tiempo en que salía muy seguido en el noticiero chicos que viajaban afuera y terminaban muertos. Pero también. Y el descuido del gobierno con respecto al mantenimiento de esa formación que no fue culpa del maquinista que se murió tanta gente, ¿no? Y el gobierno mirando siempre para el otro lado, ¿no? Exactamente. Pero yo tengo una experiencia específica que era una época que se usaban bufandas largas de lana en Liniers vos salías y entrabas porque la gente te bajaba y te volvía a entrar de la masa, para que tengan idea. Y en una de esas entradas se enganchó la punta de la bufanda, cerró la puerta y me empujaron, entonces a mí me estaba buscando. Una persona se dio cuenta y empezó la chica, que en esa época era chica, abrieron la puerta y destrabaron la bufanda. Ay. Podías haber muerto ahorcada. Sí, se daba cuenta porque como era más chica, entre la masa de gente no se veía bien. Profe, acá encontré la fecha de la obra y es en 1999. Estoy en la página del Malva, entonces. 1999, pero el premio fue el 2000, ¿no? Entonces, el premio fue el 2000. Ahí está, 1999, resina, poliéster, color, en la escultura, y él compra o hace esta chapa que era el Sarmiento en esa época. Era ese amarillo, azul y rojo. No había otro ramal que tuviera este color. Moreno 11. Bueno, algo maravilloso. Digo, esto es el arte. El arte es cuando alguien tiene esa percepción, y vamos a ver cómo Pablo Suárez trabaja siempre sobre esta idea. Ojalá pudiéramos llegar a verlo. Acá vamos a ver a este gran maestro, y perdonen que acá hay cosas que me falta terminar, Juan Carlos Di Stefano, a quien pude entrevistar 2 veces, tuve la suerte de poder hacerlo, en su estudio ahí en la calle Benito Pérez Galdós en La Boca. Ahí está con su mujer Griselda Gambaro, una de las grandes dramaturgas de la Argentina. Los dos pertenecieron al Ditela. Juan Carlos Di Stefano trabajó 10 años como diagramador de los afiches, de toda la gráfica del Ditela. Él partió de la pintura, él dice, yo soy escultor, pero después partió de la pintura y está su taller impoluto, precioso, todo blanco, con un trabajo justamente, es un modelo para tomar, porque Di Stefano tiene un papel de madera puesto en todos sus escritorios, y con este trabajo tan sucio del escultor, todo es blanco y el piso de roble de un antiguo edificio ahí en la calle Benito Pérez Galdós.
Bueno, ahí está sus primeros trabajos, donde en la obra, vamos a ver en la obra de Di Stefano, aparece siempre un pop que está muy relacionado con temas que tienen que ver con, con lo político, ¿no? Y él va a hacer estos personajes, estas figuras que él toma en esta obra en esta foto que estamos viendo, él gana la beca Romero, Francisco Romero, en el año 56 y viaja, ahí están en Italia, ahí están, creo que tal vez en Venecia, con Griselda Gambaro, y él era admirador de la obra de Masaccio, de todos los primitivos flamencos, de primitivos italianos, Lucas, bueno, no me están saliendo los nombres, pero los personajes que va a tomar él es justamente estas figuras anónimas, donde con un lenguaje claramente pop, miren cómo trabaja la intercepción entre pintura y dibujo, pintura y escultura, porque estos relieves empieza a trabajarlos con poliéster reforzado, y donde va a tomar temas políticos, ¿no? Todos los días. ¿Cómo? ¿No es una neofiguración también? Sí, es también claramente, es neofiguración, pero posterior a la neofiguración. Después lo vamos a ver bien a Di Stefano, ¿no? Les estoy mostrando todo esto que se mostró en el Di Tella. Estas son experiencias visuales. Ahí tenemos a David Lamelas, que lo veíamos con Marta Minujín, un artista que pasó por muchos movimientos, pero por ejemplo en estas experiencias visuales, en situación de tiempo, trabaja por ejemplo con televisores, casi como una instalación de Donald Judd o de Dan Flavin. Bueno, Oscar Boni, con esta obra que se hizo en el Di Tella, que fue también una obra que es difícil de caracterizar si es una performance, donde Oscar Boni utilizó el dinero que le dio el Di Tella para hacer la obra en pagarle a un matricero para que en lugar de ir a trabajar, ahí lo ponía en un cartel, el matricero Rodríguez, creo que se llamaba, con su mujer y su hijo, y él expone por primera vez en la historia del arte argentino a una familia que, por supuesto, en un pedestal como si fuera una escultura, es decir, algo para ser observado, ¿no? La familia obrera. Roberto Plate va a hacer estas experiencias en el año 68, un baño público, ahí tenemos la puerta del baño público, y fue suspendida porque época de Onganía, dijimos, Onganía toma el poder en el 66, y la idea de Plate era que la gente escribiera los grafitis y pusiera lo que quisiera de una manera, a la manera de un happening también. Y bueno, y alguien escribe Onganía, hijo de PH. Y entonces se anula el baño, ¿no? Atentar contra la moral pública. Bueno, ahí vamos a ver otro hecho importante, va a ser, esta es Margarita Paxa, que fue una artista, fue directora de la Priano Pueyrredón, fue profesora hasta hace muy poco, que cuando fallece, no me acuerdo cuándo falleció, hace muy poquito. Paxa fue una artista conceptual, una artista figurativa, minimalista, extraordinaria, y en el año 68 ella y Pablo Suárez presentan una queja contra el premio Georges Braque que daba la embajada francesa, porque entre las cláusulas del premio daban cabida a la censura de la obra. Es decir, si una obra tomaba un tema político, se censuraba. Se armó una batahola impresionante. Ella y Pablo Suárez van presos. Ahí está Pablo Suárez y Margarita Paxa.
entrevistados por el Canal 13, la censura a la obra El baño de Roberto Plate. Los artistas se retiraron y rompieron sus obras como respuesta a la censura de Experiencia 68 y fueron presos. Bueno, ¿quieren hacer un recreo o no? Sí, sí. Sí, yo por mí sí. Sí, Dale, sí, dale. porque ya hace mucho tiempo. Vamos a ver ahora Tucumán Arde. Son las 11. 11:10 retomamos, si les parece. Dale, dale. A ver.